En este video vamos a hablar de un ejemplo del extracto de una tesis. En el material de estudio se pone un ejemplo de un artículo de psicología, pero vamos a hablar un poco más de cómo se va formando este contenido y cómo podemos nosotros de una tesis hacer nuestro abstracto para poder posteriormente publicarlo en las diferentes plataformas en las que se da a conocer estos extractos, o bien publicarlo como artículo, porque ya el extracto cumple con las características de un artículo científico. Y justamente, como mencionaba en el artículo anterior, continuar y hacer que otras personas se den cuenta del trabajo que hemos hecho de investigación, porque si no, como tesis, pues desgraciadamente se queda ahí, se queda en el apartamento de la biblioteca donde están las tesis y ya, porque realmente las personas van a buscar algo más sintetizado, que va a ser este extracto o va a ser un artículo. Y entonces, si no lo realizamos de esta manera, pues posiblemente esta investigación que se haya hecho y que hayamos tardado días, meses o incluso años en hacerla, pues se va a quedar ahí. Y primeramente, pues tiene que tener tenemos que poner un título. Cuando hacemos la tesis le ponemos un título, pero el título va más como sintetizado, va dirigido pues a otro público, ¿no? Cuando hacemos un artículo científico, pues ya lo tenemos que ver como esta parte de vender nuestro artículo. Tenemos que poner un encabezado que llame la atención, pero sin perder el contenido de este artículo. Posteriormente vamos a hacer un resumen, que como ya había hablado en el video anterior, este resumen en algunos lugares nos los van a pedir en español y en inglés. Para artículo nos lo van a pedir a veces de una cuartilla o incluso de media cuartilla. Como extracto puede ser una cuartilla, cuartilla y media, y es totalmente válido para las plataformas o los lugares donde podemos subir o las bibliotecas digitales. Y obviamente va a contener, como el ejemplo del artículo de psicología, pues de qué se trata, o sea, qué es lo que vamos a encontrar en ese artículo, un poquito de metodológicamente cómo se hizo, pero no como tal la parte metodológica, sino si es un estudio cuantitativo, cualitativo y ya. Y pues qué tipo de resultados podemos encontrar ahí, si vamos a encontrar gráficas, si vamos a encontrar análisis, etcétera. No los vamos a ver, pero qué tipo de cosas vamos a encontrar ahí. En el caso de esta persona, pues hace justamente un resumen de media cuartilla. Su artículo es, su extracto es en el área de la psicología. Y luego ya viene lo que va a ser el contenido. Dentro de su introducción va a plantear los factores psicológicos y familiares del embarazo en adolescentes solteras. Y va a hacer las definiciones. Cuando hacemos una tesis, pues buscamos varios artículos que nos hablen de estos conceptos, y a veces hasta generamos uno propio. Sin embargo, aquí ya solo vamos a poner como los conceptos con los que nos quedamos o los propios, porque no vamos a abordar todo lo que se hizo en nuestro marco teórico. O sea, prácticamente es convertir nuestro marco teórico a una introducción. Y nuestro marco conceptual, o sea, resumir un poco las teorías en las que nos estamos basando. Entonces, el marco teórico y el marco conceptual se convierten en la introducción de este extracto. Después tenemos la parte de la metodología. En la tesis vamos a abordar todo un capítulo y vamos a hacer un capítulo metodológico. En la parte del extracto únicamente vamos a poner la metodología concentrada. Por ejemplo, si tenemos una fórmula, un tipo de análisis, si es cuantitativo, cualitativo, y explicar de forma breve el proceso en el que se está haciendo. En la tesis posiblemente abordamos el tipo de encuesta, cómo llegamos a las personas, podemos poner extractos de la encuesta, porque de alguna manera
nos va a servir para ejemplificar específicamente por qué elegimos ese método. En la tesis sí tenemos que poner por qué estamos eligiendo ese tipo de metodología para poder abordar el tema. Sin embargo, aquí ya tenemos la metodología, ya nada más la vamos a explicar. O sea, ya no tenemos que poner el por qué esa metodología, sino en síntesis qué metodología y cómo la estamos abordando. En este caso, en el artículo hay una fórmula de cuántas, poniéndole explicando el número de personas a las que se está entrevistando y todo para hacer este artículo científico. Luego tenemos la parte de los del material que se está usando, que va dentro del mismo marco metodológico, es decir, en este caso, qué instrumentos de medición se están usando para llegar a los resultados que se están realizando. Entonces, por ejemplo, si hicimos encuestas, qué tipo de cosas hacemos y el procedimiento, ¿no? Hicimos, por ejemplo, un cruce de información, cruce de variables. En este caso se evaluaron varias variables y de eso nos va a llevar a los resultados. Ya no vamos a poner, como en la tesis, un capítulo de resultados y decir cómo los obtuvimos. Aquí únicamente vamos a poner lo que obtuvimos y pues lo vamos a poner como incluso por puntos en cada párrafo de qué es lo que encontramos en estos artículos, en esta investigación, y vamos a poner los puntos que encontramos ya incluso con un poco de la información cruzada que tenemos en nuestro marco metodológico, marco conceptual. Y después vamos a poner, en esta parte también podemos poner gráficas. Las gráficas también tienen cierta forma de hacer. Normalmente por las publicaciones se hacen en blanco y negro y pues tenemos que poner las gráficas en escala de grises. Si nosotros mandamos un documento en color, sí nos van a hacer normalmente esa observación, porque al momento de convertir, pues posiblemente no quede en una escala de grises adecuada. Entonces es mejor desde el inicio mandar nuestras estadísticas, incluso de la tesis, hacerlas en escala de grises. Después tenemos la discusión, prácticamente hablar de qué autores y cómo estamos tomándolos para nuestro artículo, como lo hicimos en nuestra tesis y resumido para este extracto de investigación, y pues llegar a las conclusiones de acuerdo a los resultados que tenemos y a lo que decía la teoría, si estábamos de acuerdo con la teoría o no, o qué diferencias o qué nuevos resultados encontramos, o incluso ofrecer una propuesta si el tipo de tesis lo permite y si la parte científica que estamos estudiando también nos permite hacer una propuesta. Y finalmente, y también vienen en el material de estudio, pues las referencias bibliográficas, que en este caso están hechas en formato APA, están ordenadas alfabéticamente por el apellido del autor, y pues obviamente son todas las cosas que esta persona consultó para poder llegar a esto. Y por último, los apéndices, que en el ejemplo que nos ponen sí existen algunas estadísticas de las que se habló en la parte de resultados, pero quizá eran muchas, y para no ponerlas en breve, nada más hacer referencia de la tabla tal y sabemos que la encontramos al final del artículo en apéndices. Depende de dónde estemos publicando, estas gráficas a veces no las piden como apéndices o a veces no la piden en la parte de los resultados ya incluida. Entonces eso sí es importante consultarlo y checar muy bien las bases de donde estamos publicando o donde va a quedar nuestro extracto o donde va a quedar nuestro artículo.